Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Iniciamos más negocios, les habla María Dolores Arias y me acompaña Chepe Ascoli. En los controles está Mario Herrera y es un gusto estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias a quienes nos sintonizan a través de nuestros diferentes medios. Hoy tuvimos la visita de alguien muy especial a quien conocimos, que nos escucha desde por Cocales. Usa Facebook y nos escucha desde ahí y pues le mando un gran saludo. Este es El Rancho, se llama así el restaurante, así que un gran abrazo y un gran saludo a los del Rancho. También por ahí me avisaron o me informaron que también nos están escuchando en San Juan, Zacatepeques. Muchas gracias, un gran abrazo y gracias por escucharnos y gracias por darnos la confianza y su tiempo para poder platicar con ustedes durante este tiempo. Quienes nos escuchan a través de la 102.1, muchas gracias. Quienes nos escuchan a través de sus vehículos, pues permítanos que los acompañemos durante su trayecto. A quienes nos ven quienes nos ven por facebook.com/libertopolis.com, bienvenidos. También a quienes nos ven por YouTube y por Periscope en @Libertopolis. Hoy vamos a hablar acerca de juntas directivas y vamos a platicar con dos fundadores de empresas familiares y cuál ha sido estos beneficios y cuál ha sido su experiencia de tener juntas directivas en sus empresas, por qué tomaron esa decisión y cuál ha sido el resultado. Esto lo vamos a platicar en el siguiente segmento. Y ahora me gustaría arrancar con nuestra llave maestra, donde hablemos acerca de qué controles o cómo hacer más eficiente una empresa familiar y el hecho de que sea una empresa familiar no la exime de buscar ser eficiente. Así que vamos a hablar de esto en nuestra llave maestra. Más negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. La eficiencia es algo imperativo en cualquier empresa y el hecho de que sea empresa familiar pues no la exime de buscar esa eficiencia. Y hablamos de eficiencia operativa o eficiencia administrativa. Por ejemplo, hablemos de operativa como el manejo de la cobranza, el proceso de cobranza, el hecho de hacer más eficiente el proceso de cobro, el control de inventarios, el manejo de los procesos para entregar y recibir mercadería, la rotación de personal, que muchas veces no se toma en cuenta, pero el hecho de disminuir la rotación de personal también aumenta la eficiencia de una empresa. Y algunos de los consejos que dan o de elementos que se deberían tomar en cuenta a la hora de mejorar la eficiencia en una empresa familiar, uno de los primeros que salta es lo de la tesorería, el manejo de la tesorería. Esto quiere decir el dinero, cómo se maneja, cuáles son las fechas de pago a proveedores, cuáles son los vencimientos de cobros cuando hay créditos, pagar créditos en banco cuando se tienen, pago de impuestos, que no se pasen estas fechas. Y este es un tema que se debe manejar muy eficientemente. Sí, y también el uso ordenado de los fondos. O sea, muchas veces tenemos más de una empresa y comenzamos a hacer préstamos, voy a decir, entre empresa y empresa, y al rato hay un desorden
porque como somos los mismos, simplemente pasamos de una bolsa a otra, pero se nos olvida que desde el punto de vista empresarial tenemos que llevar orden, entre otras cosas, para saber qué producto, qué empresa es rentable y cuál no. Claro, esto es muy importante en ese sentido. Luego, mejorar el ambiente de trabajo, hacer mejor un ambiente de trabajo en cuanto a que haya un buen clima organizacional es algo muy importante que afecta la eficiencia y la productividad de la empresa y uno no se da cuenta. Por lo general, se acostumbra a buscar los errores en los empleados, pero muy pocas veces se voltea a ver a la parte de la familia, qué está haciendo la familia bien o qué no está haciendo bien. Y en este caso, muchas veces se obvian los fallos, no hay orden, no hay disciplina, y si hay algún error, siempre son los externos y no los de la familia. Sí, y yo creo que allí, como lo hemos hablado en más de una oportunidad, el ejemplo debe prevalecer. Si yo quiero que la empresa tenga orden, debo ser ordenado. Si yo quiero que la empresa, cuando digo la empresa, es los miembros de la empresa, por supuesto, seamos puntuales, tengo que ser puntual. Y no aquello de que como soy jefe, yo llego un poquito más tarde. O como es mi hijo, no le digo nada, pero al otro sí. Ese es otro tema. Luego, otro tema es la capacitación. Chepe, yo no sé cuál es tu experiencia en el tema de capacitación, pero una de las consejos para poder aumentar la eficiencia es capacitarte, ya capacitar a tu personal, capacitarse uno mismo y buscar la asesoría de expertos. Yo creo que eso es crucial y tal vez va a sonar un poco semántico, pero tal vez más que capacitar es capacitar y formar para que podamos introducir el concepto de la actitud, porque yo puedo yo puedo saber, pero si no quiero, difícilmente el poder y el saber van a ser efectivos o concretarse. Es correcto. Entonces, el tomar en cuenta esa capacitación y esa formación es muy importante en las empresas. Por otro lado, tener una control de indicadores financieros y operativos. Saber qué voy a medir. Es saber que si hay dinero en el banco, entender que medir que haya dinero en el banco, lo único que dice es que hay dinero ahí, pero no necesariamente que es mío. Y no necesariamente que puedo disponer de él. Y no solo eso, sino que ese dinero tiene que tener un cierto destino. Algún destino va a ser para pagar proveedores. Claro. Otro destino va a ser para financiar cuentas por cobrar, probablemente, y entonces saber muy bien que el excedente lo puede utilizar para ahorro, para que la empresa tenga un fondo de ahorro. Se capitalice. Y se vaya pensando en ese fondo de ahorro para alguna inversión en maquinaria, en equipo, expansión. Que no todo es para repartir, tal vez es lo que quiero decir, porque sobre todo el que no trabaja, el miembro de la familia que no trabaja adentro de la empresa, dice, qué bueno, tuvimos 100 de utilidades, que se haga chinche. Claro, usemos todo, al final, repartamos todo. Sí, y puede ser que mucho de eso esté en cuentas, porque las utilidades no es disponibilidad efectivo, ¿verdad? Ahora, Chepe, ya que vamos a hablar de ese tema más adelante, y para concluir, el tema, por ejemplo, de la decisión de las utilidades, ¿la Junta Directiva sugiere a los accionistas? Sí, y aprueban los accionistas, es correcto como lo estás poniendo. Entonces, por ejemplo, podría ser sugerir un plan de expansión, sugerir una compra de maquinaria, sugerir algo en cómo se podría usar esa parte o todo, y ya la asamblea es la que decide. Sí, pero dándole las opciones, ¿verdad? Tenemos 100, sugerimos repartir 20 porque los otros 80 los necesitamos para A, B, C, D. Claro. Entonces la asamblea ya decide. Qué se hace. Pues estos son algunos de los consejos que hay que tomar en cuenta si uno quiere crecer las empresas. Hay que entender que la eficiencia es muy importante y es mejorar la productividad. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a ir con nuestros invitados Federico Veller y María Concepción de Veller, con quien vamos a estar platicando acerca de juntas directivas. Regresamos.
Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Regresamos a Más Negocios y ya están con nosotros nuestros invitados. Chepe. Aquí tengo el gusto de presentarlos a los señores esposo Veller, quienes tienen una empresa básicamente empresas agrícolas, cultivo de café, cultivo de hule y una empresa ecoturística en una finca en la carretera panamericana, como en el kilómetro 43, ¿es verdad? Exactamente, sí, 43 y medio. 43 y medio. Sí. Y entonces, tal vez, aparte de agradecerles, porque creo que con esto damos ejemplo a las familias empresarias, sería tal vez preguntarles en primera instancia qué los ha motivado a estructurar la empresa en la forma, como dicen los libros, que es consejo familiar, junta directiva, y después hablamos de junta directiva y por supuesto asamblea general de accionistas. Bueno, pues buenas noches, estimados radioescuchas y María Dolores y nuestro buen amigo Chepe. En realidad llega un momento en que se empieza a estructurar la familia, empiezan a crecer, se oyen opiniones de todo tipo de negocio y bueno, tomamos la decisión de organizarnos como Dios manda, ¿verdad? Escuchamos de personas que se dedican a esto y hemos empezado realmente hace poco, no hemos llegado a estructurar mayor cosa, pero vamos en un camino para que todos se organicen en una junta directiva, asamblea general de accionistas y que todos tomamos buenas decisiones y si las tomamos malas, pues todos tenemos la culpa también, ¿verdad? Eso es lo que puedo aportar en este momento. Perdón. No, los señores Veller tienen 4 hijos y de los, 2 hombres y 2 mujeres y los 4 están trabajando en la empresa. Así y por supuesto la señora también participa activamente. Claro. ¿En qué momento deciden empezar o cómo es que empiezan ustedes como fundadores a hablar acerca de, bueno, tenemos que tener una junta directiva o tenemos que ponerle una estructura? ¿Qué fue lo que los motivó? ¿En qué momento dijeron, bueno, ya, es momento? Sí, yo creo que nosotros veníamos de una familia pues pequeña y entonces había una formación lineal, llamemos, pero empezamos con los niños a crecer, graduarse, maestrías y bueno, todos se interesan por participar, ¿verdad? Y es natural llegar a una estructura empresarial, no sé cómo lo ve María Asunción. Pues yo la verdad que yo fui la que le dije a mi esposo, claro. Yo creo que necesitamos un asesor externo, porque sentía yo que más trabajando en familia es un poco difícil estructurar la familia uno solo. Yo creo que necesita alguien externo, fuera de uno, que mire las cosas de lejos y que para ver realmente en dónde estamos. Y alguien que no tenga el corazón de la familia, el carácter, que no se altere, que esté fuera del negocio. Porque al final me imagino que durante esta estructura también es poner ciertos límites, establecer ciertos roles. Y ser mucho más objetivos. Y a veces es mejor decir, no soy yo, es el asesor. Sí. O sea, él nos está poniendo... Tiene la culpa a otro. Pues siento que nos ha ayudado muchísimo. En ese camino vamos, nos falta muchísimo por hacer. Pero ahí vamos encaminándonos cada día más. Sí, le quitamos el corazoncito y le echamos la culpa al asesor, ¿verdad? Claro. Ahora, otro tema aquí es cómo lo platicaron con sus hijos o solo entre ustedes toman la decisión y les avisan, vamos a hacer esto. Voy a decirles que no, se tomó la decisión de mi parte. Dos, sí, vamos a hacer esto y me encontré a unos amigos de Chepe y lo llamamos, pues sí, entonces, pero desde el inicio estuvieron muy interesados y hasta ahora están muy contentos, creo yo, con don Chepe.
Y que por otro lado también a veces uno no, tal vez en algún momento dirían, bueno, qué bueno que se hizo esto porque ya Claro. nosotros también veíamos que hacía falta. Cabal. Posiblemente. ¿Les pasó eso? Sí, nos pasó eso. Ellos estaban, yo creo que mucho más anuentes que nosotros y felices de que hubiera alguien externo que viera el entorno y pudiera pensar diferente y ver las cosas de diferente forma que la familia, que nosotros mismos como jefes. Ahora María Concepción y Federico, ustedes hablaron y dijeron una palabra, como jefes, pero ahora como jefes ya no son los jefes, si podemos decirlo así, sino también hay un rol. ¿Cómo les ha ido en este proceso? Pues no hemos llegado a ese punto. Yo lo veo venir, porque va a venir el momento en que van a decir, es que aquí la asamblea votó y te ganaron, pues. No sé cómo va a estar eso. Espero que falte bastante para que lleguemos a ese punto, porque... Ahora con las elecciones, decíamos. Sí, pues así va a ser la cosa, me van a decir que perdiste, ¿verdad? Pero bueno, es un proceso natural, ¿verdad? Y hasta ahora no hemos tenido ningún problema de ese tipo, ¿verdad? Yo creo que uno de los puntos importantes es, que lo hemos hablado muchas veces en los programas, es estructura. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahorita. Y cuando hay estructuras, hay gente que agarra bien la estructura y hay gente que se rebela con la estructura porque no ha existido en el pasado. Pero en este caso específico creo que todos han sido muy consecuentes, muy comprometidos, muy disciplinados. Cuando hablas de estructura, Chepe, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a lo que hemos hablado del protocolo familiar, tener una junta directiva y tener la parte de administración separada? O sea, lograr esos tres elementos que funcionen de forma organizada, sincronizada, no sé si sincronizada, pero sí trabajando en armonía, pero cada una en su ámbito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y cuando hay desavenencias, tratarlo de forma madura, que es diálogos honestos, serenos, con prudencia, sin dejar de decir la verdad que uno cree. Y me hacen una pregunta, obviamente aquí no ha sucedido, pero ¿qué pasa cuando los integrantes de una empresa no congenian, o sea, no se llevan bien? Y algo extraño, porque no sé cómo le hacen para que sea rentable. Bueno, yo siempre he tenido el punto de vista que es, si tenemos un objetivo común, aunque no nos llevemos bien. Ideal llevarse bien, pero si no nos llevamos bien, pues no nos llevamos bien. Tenemos distintas personalidades y no congeniamos, pero si tenemos un objetivo común, nos va bien. Obviamente entendiendo entonces esa separación de en la empresa es esto y en la familia es otra cosa. Sí. Tanto que lo que decimos es que tenemos que tener respeto entre los miembros de la familia, que no quiere decir besitos. Amor entre los miembros de la familia, que no quiere decir besitos. Respeto y amor, que quiere decir yo voy a escucharte con atención, voy a debatir si no estoy de acuerdo, pero finalmente vamos a tomar la decisión que la mayoría decida. Lo cual, entonces, en este tema, yo no sé si a ustedes les ha pasado, es escuchar lo que las nuevas generaciones tienen que decir, aunque no esté de acuerdo, y tomarlo en cuenta al momento de tomar decisiones. No sé si les ha pasado esto. Sí empiezan a, bueno, son, como dicen los millennials, ¿verdad? Entonces sí, es un choque de culturas. Pero, bueno, parte de nuestra misión es encajarnos ahí y ver cómo jugamos con todo esto, ¿verdad? Y si traen nuevas ideas, tienen el mercadeo digital, tienen que vamos a salir en Facebook y yo no sé qué otras cosas, y nos ha ayudado. Y tenemos que, pues, recibirlo, ¿verdad? Y evaluarlo cómo es que funciona, aprender un poco, ¿verdad? Eso es lo que yo... ¿Tú querías decir algo, María Concepción? Pues cabalmente yo creo que es una combinación de las ideas de ellas modernas, tecnológicas, con la experiencia de uno, y creo que se complementa muy bien. Y pues como dice Chepe, en la empresa somos objetivos y habrá momentos difíciles porque estás entre familia,
pero estás en empresa en este momento. Entonces, pues yo creo que hemos ido tratando de encaminarnos en esto y de que ellos también, uno mismo va entendiendo la visión y lo que uno quiere de la empresa, ¿verdad? Que todos estemos encaminados ahí. Tener claro el objetivo. Claro. Eso es muy importante, casi que recordarlo todos los días. Pues sí. En el a todas desayuno. horas. Sí. Y qué bueno que dijiste esto, Chepe, porque vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo manejar los roles? ¿Qué consejos les darían a las familias empresarias de manejar estos roles? Porque ¿es en el desayuno donde recuerdo esto o es en la sesión del inicio del que arrancamos en la empresa y yo me reúno 10 minutos con mi gente y les recuerdo ahí el objetivo de la empresa? ¿En dónde lo debo hacer? ¿Cómo manejar esos roles? Cuando regresemos del corte hablemos de esto. Por aquello de los 2 desastres naturales que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Para mayores informes, comunícate al 1757 o visita aseguradorageneral.com. Ya estamos en Más Negocios con nuestros invitados Federico Beller y María Asunción de Beller. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Qué consejos les darían a las empresas, a los fundadores de empresas familiares en el manejo de esos roles, de esos sombreros? Soy papá, soy mamá, pero también soy empresario y estoy encargada de las finanzas o de la operación y una cosa es lo que pasa en la casa y otra cosa es lo que pasa en la empresa. ¿Cómo manejar esos roles? Bueno, yo no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, pero trato de que casa a casa y oficina a oficina, ¿verdad? O asamblea a asamblea. Muchas veces, si los muchachos están acostumbrados a que ahí te va el WhatsApp el domingo en la noche, pero ¿y cuál era el número de...? No, ahorita yo no estoy viendo eso, ¿verdad? Estoy viendo tele o lo que sea. Entonces creo que sí lo hemos logrado, tratar de dejar la casa por un lado y dejar la oficina en el otro, ¿verdad? Eso es por una idea, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios que han encontrado en esa? Porque me imagino que es estar muy consciente para no en algún momento caer en esa tentación o en esa, pues no digo tentación, pero distracción en un almuerzo familiar empiezan a hablar de la oficina y uno se engancha en esa plática. Sí, yo creo que, pues, tal vez yo soy un poco dictador en ese sentido, pero sí, no, digo, miren, lo vemos después, vamos a hablar de eso despuesito, ahorita comamos, ¿verdad? Y siempre se habla algo, ¿verdad? Sí, vamos bien, o qué problema, o algo, pero dejémoslo por un lado, ¿verdad? Un rato, y lo vemos de unas 2 horas más adelante, ¿verdad? Eso he tratado de ser muy estricto en eso, ¿verdad? Y como nos estamos viendo, llamando y trabajando el día entero, así como que a la hora del almuerzo y en los momentos que tenemos de descanso, pues la verdad que no se habla de empresa. O se trata de no. Se trata de no. Y por lo menos, o sea, ser muy consciente en ese sentido para ir estableciendo ese hábito. Cabal. Llega un momento en que ya los hijos dicen, es que a papá no le puedo contar esto ahorita porque me va a decir tal cosa. Entonces mejor ya ni le digo. Yo creo que es bueno. Es su hora de descanso. Pero yo he visto que también no es solo porque a papá o a mamá no les puedo contar esto, sino ya me convencí de que los roles se juegan en su lugar correcto. Por lo menos eso es lo que yo he visto en la familia de ustedes y lo he visto con muy buenos ojos. Lo cual supongo que se ha ido aprendiendo a base de repetición, a base de crear ese hábito de no hablemos de esto en las situaciones familiares. Algo similar es, por ejemplo, fijar horarios. Bueno, vamos a discutir porque yo entraba a la oficina y me tiraban la computadora enfrente, mira esto, y pues decía, no, espérate, es que yo tenía que hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, hay que, pues, como que hacer un horario, hacer citas, mira, vamos a ver esto a tal y tal hora. Exactamente. Y mejor lo vemos en la oficina, ¿verdad? Porque
hay que hacer un orden y así. Y lo mismo me imagino en la empresa, o sea, en la empresa vamos a ver cosas de la empresa, cosas de la oficina y no vamos a ver, o procuramos no ver cosas de la familia en la oficina. No. Pues sí, eso es ¿Qué no es me eso? acuerdo que hayamos tenido nada muy grande de ese, pues posiblemente sí, pero sí sería por la misma moneda dejarlo para la casa, ¿verdad? Ahora, establecer la junta directiva, ustedes se dieron cuenta que era necesario tener estructuras y dentro de estas estructuras es establecer juntas directivas. ¿Por qué tenerlas? ¿Qué le dirían a alguien que está pensando en tener una junta directiva? Mira, estoy pensando que ya es hora de tener una junta directiva. ¿Qué le dirían? Solo que yo agregaría una cosa, una junta directiva formal. Claro. ¿verdad? Porque informal se tiene en casi todas las empresas. Sí. Para no decir en todas, pero aquí es formal con estructura, comenzamos a tiempo, terminamos a tiempo. Bueno, casi todo nos lleva al régimen de legalidad. Así es como se llevan las empresas que no son familiares. Y por algo es, ¿verdad? Hay leyes que nos obligan a hacer una asamblea, hay protocolos, el acta tiene que llevar esto. Y entonces mejor nos vamos metiendo al aro de cómo debe funcionar. Y así es familiar o no familiar, pues ellos podrán participar en otras juntas directivas y saber cómo funciona el asunto, ¿verdad? Yo creo que vale la pena, por disciplina y por orden de trabajo, es lo que tal vez más nos ha ayudado a nosotros. Yo creo que es bueno estructurarse y organizarse, realmente es importante en la empresa, creo que nos ha ayudado mucho a que haya una organización y una estructura, que probablemente no sabíamos ni qué papel tenía cada uno antes, bien estructurado, Y que exista un gerente. tener ya un gerente con el Sí. rol como tal, las decisiones que se tomarlas dentro de la junta directiva. Exactamente. Y por otro lado, el rol del gerente, que me imagino que a veces se vuelve un poco complicado, y no sé, Chepe, en tu experiencia, cuando ya el gerente le tiene que informar a la junta directiva, esto ya es un cambio. Sí, dos cosas. Uno es el que acabas de decir, porque, bueno, ¿y por qué tengo que reportar? No sé si me explico, si antes lo hacía a la libre. Pero el otro es tomar decisiones colegiadas, que para mí ese es un gran beneficio de las juntas directivas. O sea, ya no es papá, digámoslo, y lo estoy diciendo en el buen sentido, o ya no es mamá, sino es lo vamos a discutir. El solo hecho de discutirlo ya implica que estamos informados. Y entonces la decisión se toma mejor. Me imagino, y no sé, o sea, no estoy hablando que este sea el caso, pero me imagino que cuando se están integrando las juntas directivas hay ciertas cosas o ciertas prácticas que se van corrigiendo en el paso. A lo que voy es, no es ya tenemos junta directiva y todo fluye y todo va nítido, sino hay un periodo de ajuste. Por supuesto, yo creo que sí, bueno, ¿y quién convoca? Bueno, pues sí, secretaria, sí, ¿verdad? Entonces empieza como que cada quien a agarrar su rol, ¿verdad? Porque hay un vicepresidente, hay un secretario, El presidente, y el presidente, que ese soy yo. Entonces, sí, todos están acostumbrados a sí, hay que hacerlo así. No, hay un orden, ¿verdad? Se va a votar y la decisión es lo que decidamos todos. Tal vez no hemos llegado a ese punto, pero por ahí vamos, ¿verdad? Sí. Claro, es ese proceso de transición. A mí me impresionó mucho en un momento dado, por iniciativa de los hijos, se comenzó a hacer una, digamos, como descripción de puestos, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que había un montón de traslapes. Y entonces fue casi unánime la decisión de que esos traslapes se deberían evitar, y cuando fuera a haber un punto de intersección, la misma fuera bien ordenada. Por ejemplo, yo voy a la finca y no puedo tomar decisiones financieras mientras estoy en la finca, sino que tengo que regresar a la ciudad para tomar las decisiones financieras. Creo que ese sería un ejemplo. Ali, ¿conoces? Sí, me suena. Sí, cada quien con su rol Siento que en eso hemos avanzado muchísimo. Siento que cada día tenemos cada quien más firme el papel que nos toca en la empresa.
Incluso creo que es muy valioso esto de tener muy claros los roles, porque a veces pasa en las empresas que cuando no están muy claros los roles, los mismos colaboradores se dan cuenta. Y entonces si sé que si este jefe no me va a dar permiso, voy con el otro jefe. Exactamente. Uf, ya nos ha pasado. Y que la culpa la tiene el otro porque yo no Mire, le pero a hablé mí ya bien. me dijo el joven Sí. Roberto que era así y usted me viene a decir otra cosa. Y entonces, ¿quién manda aquí? ¿Verdad? Y sí, ha pasado. Y entonces a veces dicen, bueno, como este me va a dar, es más fácil que me dé permiso, voy con él. Sí. Y entonces cuando... Cabal. Y eso hace que después haya esos roces o esas diferencias, o incluso no haya eficiencias con la misma. Entonces, por eso es tan importante tener definidos esos roles. Y se dan en esas conversaciones. Y es el puro concepto de división del trabajo. Yo hago mejor esto, yo lo hago mejor. Punto. No es que el otro lo haga mal, es que yo soy mejor para hacerlo. ¿Y cuál ha sido el reto que han tenido a la hora que decidieron tener juntas directivas? Pues ha sido un poco, separar el corazoncito de una junta directiva, ¿verdad? Entonces ya están ahí los socios, ¿verdad? No están los hijos. Y ponerlo fríamente cuesta. Estamos todavía, otra vez repito, empezando, pero sí, hay veces se complica un poco, ¿verdad? Sin embargo, uno de los puntos más importantes de la decisión está tomada, entonces nuestro compromiso es mejorar aquellos puntos que no nos salen bien a la primera vez, en vez de retroceder y decir, esto mejor no funcionó. Creo que se ha logrado mucho más respeto entre los miembros, sabiendo el papel que le toca a cada uno. Yo lo he sentido muchísimo, porque mi papel de mamá, de la buena, el jefe, claro. lo que sea. La mamá de los pollitos. Que llegan Y todos que a hay quejarse. mamá y lo que sea, no. Estamos en la empresa y ellos, pues con el ejemplo, ya han sabido qué es mi papel ahí, me lo han respetado cada vez más. Y eso creo que nos ha ayudado, Chepe, muchísimo. Lo cual es muy valioso porque no solo mejora las relaciones en la empresa, sino también incluso las mismas relaciones de la familia. Yo creo que nos conocen mucho mejor que antes y no nos conocían muchas áreas que ahora las aprecian más, tal vez. El por qué se toman ciertas decisiones o cuál es la lógica que había detrás de las decisiones que se habían tomado y que ahora se discuten abiertamente. Así es. Sí. Lo cual es muy valioso también. Claro. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos acerca de cuáles son lo que ustedes les dirían a los que tienen en las empresas familiares de las juntas directivas y qué consejo le darían a alguien que está iniciando una junta directiva. Vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con nuestros invitados Federico Beller y María Asunción de Beller con respecto a las juntas directivas. Quiero agradecerle a todos quienes han compartido nuestra transmisión. Muchísimas gracias a Mario García. Buenas noches, excelente programa. Muchas gracias. Y César Marroquín nos dice que nos escucha de Atezcatempa, Jutiapa. Un gran saludo hasta allá. Muchas gracias, César. Y muchas gracias a Rudy Mendoza por sus comentarios y Miguel Luna también gracias por tu pregunta. Ya la respondimos al aire. Juntas directivas. Las juntas directivas es una decisión deliberada, o sea, una decisión que se toma para establecer juntas directivas. ¿Cuáles serían los consejos y cuál sería la metodología o los procesos a seguir para establecer una junta directiva, Chep? Tal vez comienzo diciendo que lo primero es decisional. O sea, vamos a decidir hacer esto. Como sucedió en este caso. Como sucedió en este caso. Los fundadores dicen, vamos a hacerlo, están convencidos. Ya lo platicaron entre ustedes y ya están convencidos. Ahora viene la parte más difícil, que es la segunda, que es
¿cómo hacemos para que todo el mundo se suba al caballo, que se comprometa? Que es no solo es comunicarlo, sino es que haya un compromiso. Que lo acepte, digamos, comunicarlo y comunicarlo bien, que lo acepten todos los miembros de la familia, incluyendo a los políticos, ¿verdad? Porque tienen que ayudar. Y entonces, tercero, implementarlo, y para implementarlo se necesita compromiso, y tal vez nos dedicamos un poquito a hablar eso, cómo fue la mecánica. Pues como has visto, y afortunadamente muy, muy fácil con nosotros, ¿verdad? Tal vez familia pequeña, como tú decís, nos llevamos muy bien, y no, hasta ahora no ha habido ningún inconveniente. Yo, de hecho, lo que hablábamos fuera de micrófonos era del protocolo familiar, que, bueno, teníamos una lista, pero ¿y qué pasa si esto? ¿Y cómo hacemos la lista? Y, papá, ¿cómo hacemos? Yo no sé, ustedes deciden y nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, creo que ya estamos en ese proceso. Yo quería decir algo. Yo creo que los agarramos en hora buena, en muy buena hora, momento. Porque se acababan de casar hace un año, las tres primeros hijos, y creo que es un buen momento para empezar esto, porque todavía no habían nietos, hijos, y estamos aprendiendo todo esto de que si metemos a los políticos, que si los hijos, que si va a haber un hijo que no funcione, qué va a pasar, cómo lo vamos a tratar en la empresa, se le va a dar dinero, qué se va a hacer, qué pasa con los nietos, exactamente, que aún no existen como tal, pero vienen en camino. Sí, okay. Pero creo que es un buen momento para cogerlo. Creo que me encantó el que todavía estamos todos no cogerlo ya muy tarde, ¿verdad? Ya cuando hayan nietos y cuando la familia se vuelva más grande, creo que debe ser más complicado. Para nosotros ha sido muy fácil ahorita. Entonces, una recomendación es tratar de hacerlo cuanto antes. Pues sí, yo diría que sí. Y María Dolores tiene una expresión que a mí me gusta mucho. Cuando estamos hablando al mero principio, todavía, cada vez que hablamos de hijos o de nietos, en este caso, no tienen nombre. Entonces es más fácil, ¿verdad? Porque no es tu hijo. Bueno, sí. Exactamente. Claro. Sí. No me estás atacando, no me estás mandando mensaje subliminal. Estamos hablando en términos generales, entonces es más fácil. Sí, y nos has comentado de unas situaciones de empresas, de familias más grandes, pues, y ya terceras y cuartas generaciones que ocurren unas cosas que uno dice, puchica, y si esto me pasa a mí, pues que una separación o un pleito, y bueno, hasta el momento estamos bastante pequeños y llevaderos, ¿verdad? Pero hay que preverlo, ¿eh? Y es un buen momento empezar ahora, ¿verdad? Lo antes posible. ¿Cuál ha sido, dirían ustedes, el factor determinante para que todos los hijos de ustedes se involucren? Porque se han involucrado y les ha gustado y están participando. ¿A qué se debe? ¿Se debe a los valores? ¿Se debe un poquito a lo dictatorial que decías que podía ser? ¿Se debe a qué? Pues yo la verdad que sí creo que hemos sido buenos líderes en cuanto a jalarlos a algo. Creo que creen bastante en nosotros y en nuestra visión y misión, y pues se ha dado muy fácil pues por el ejemplo, y nos han visto darle duro a la empresa. Es una decisión del dictatorial para ya no ser el dictatorial, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? También. Sino que ceder el poder, ¿verdad? Y tal vez en realidad use mal la palabra, porque no es dictatorial, sino unilateral, sí, ¿verdad? Porque sos el papá, sos la mamá, y así ha pasado, pues eso es evolución. Y es un aprendizaje para nosotros mismos también, ¿verdad? Darles la oportunidad a todos. Ya que dijeron la palabra aprendizaje, ¿cuál sería uno de los aprendizajes? Han hablado de varios. ¿Algún aprendizaje que consideran que les ha sido muy valioso? Pues son varios, ¿verdad? Pero no, es toda la estructura. Toda la estructura. Creo que piensan muy distinto a nosotros, tienen nuevas ideas, obviamente son millennials, nos enseñan muchísimo y ellos aprenden y nosotros también. Lo que ha sucedido, porque voy escuchando, es que se han reconocido, por así decirlo, en diferentes facetas que desconocían de ambos
de todos lados. O sea, tanto ellos de ustedes y ustedes de ellos. Sí. Voy a decir que nosotros no nos sentábamos en una mesa que no fuera a comer, pues, ¿verdad? Sí. Y entonces ya cuando se sientan todos a discutir y a hablar, y hoy 2 horas, 3 horas, ahí, sí, pero esto, y entonces eso no pasaba, ¿verdad? Y empieza a fluir la información y las opiniones, ¿verdad? Dicen que la gerencia o la administración no es complicada si uno tiene la misma información. El problema es que vos tenés una parte y yo tengo otra. Eso sí. Sí. Entonces la tenemos que comunicar para tener ambos las mismas 2 partes, valga la expresión. Claro. Y eso, digamos, hoy que tuvimos una reunión, lo sentí, pero verdaderamente valioso. O sea, cada quien expresaba lo que quería y el resto, no es que estuviéramos todos de acuerdo todo el tiempo, pero respetábamos la opinión del otro. Sí, así, eso se da. Sí, y hay veces uno dice, bueno, ¿y cómo se le ocurrió esta buena idea verdad? De la más chiquita tal vez, y bueno, ahí estamos y escuchando nuevas propuestas y hay unas cosas que nunca lo hubiera pensado y ya estamos ahí en el aro cambiando algunas situaciones, ¿verdad? Son roles diferentes, ya no es mi hija chiquita, sino es como que estuviéramos trabajando frente a frente, como compañeros de trabajo con todos, ¿verdad? Es otro tipo de relación. Y lo otro que para mí, y nunca lo había pensado hasta hoy, es que uno comienza a hablar de la gente que le reporta a uno. Ok. Como una forma, tú lo dijiste, de formarlos, de entrenarlos. Ya no es solo el alto mando, digámoslo así, sino ahora ya comienzo a pensar, ¿y aquella persona sabrá utilizar o no internet? Bueno, preguntémosle. Y si no sabe, le vamos a enseñar. Porque hoy en día, el hecho de que esté en el campo no quiere decir que Y que estén aislados o que ya no tengan Totalmente de acuerdo. la importancia que tienen todas las redes y a veces nos sorprendemos porque posiblemente utilizan muy bien su teléfono y usan aplicaciones y hacen muchas cosas que podrían ser muy útiles a la hora de trabajar en la empresa. Sí. A mí me impresionó eso el día de hoy, que comenzamos a hablar de personas con nombres y apellidos con necesidades específicas. Que eso también hace que se tenga una visión global. Al final sabes lo que está haciendo esta persona, lo que está haciendo la otra, lo que está haciendo y lo que tú estás haciendo, y tienes una visión como más global de lo que está sucediendo. Sí, definitivamente sí. Y cuando hablamos de juntas directivas, pues por lo general se hablan de poner reglas. ¿Fue fácil para ustedes poner las reglas de las juntas directivas? Creo que no hemos llegado a ese punto. No hemos llegado al punto, pero sí vamos a No es de un día para otro. a también. ponerle, bueno, Sí. fecha, hora, y el que no llega, bueno, ellos son muy puntuales, mis directores, pero bueno, es obvio, el que no llega temprano no entra, ¿va? O no vota como habíamos sugerido. Y no han habido aún todavía reglas y ni cosas demasiado extremas, ¿verdad? Pero y espero que todo siga smooth como hasta ahorita, ¿va? Pero hay que reconocer que mucho de la disciplina ya existía en la familia de ustedes. Sí. Por ejemplo, puntualidad. Hoy me dio risa porque estábamos molestando porque una persona no estaba a tiempo. Era 8 menos 1, ¿verdad? Sí, así, sí. Ese era yo. Y comenzamos a fregar. Pero creo que las otras cosas van viniendo y hacen falta algunas. Hacer una agenda y seguirla, Sí. hacer minutas y mandarlas a tiempo, donde a tiempo es 3 días después o 5 días, lo que se define. Algunas cositas, pero vamos en progreso. Lo cual obviamente pues implica todo ese proceso de adaptación, ese proceso de ir aprendiendo, de tomar también esos hábitos, pero al final si les preguntara a alguien, ¿vale la pena tomarse todo ese esfuerzo de aprender y de adaptarse y de entrar a esta disciplina de las juntas directivas? Yo creo que la decisión está tomada, ¿verdad? ¿A dónde vamos? Si ya se tomó es por algo y sí, definitivamente hay que organizarse. El mundo está difícil y el que está organizado está más unido y graníticamente tomando decisiones ágiles y buenas, ¿verdad? Definitivamente que hay que asesorarse y entrar al aro de una corporación moderna, ¿verdad?
y evitar, por organizarse, evitar también la burocracia, ¿verdad? Sí, eso. Que porque eso nos pudiera dar rigidez, y una de las ventajas de las empresas familiares es su adaptabilidad. Pues sí, eso sí. Y esto hace que hablaron me llamó la atención porque mencionaste la parte de decisiones rápidas, pero por otro lado también mencionaste el tema del mundo competitivo. Al final, claro, las empresas familiares, no importa si son familiares o no, están compitiendo en este mundo globalizado. Uh-huh. Y entre más ordenado y más organizado estés, vas a responder mejor a estas exigencias que al final a los consumidores pues no nos importa si son empresas familiares o si son empresas multinacionales, lo que queremos es un buen servicio. Claro. Y eso es uno de los retos que tienen las empresas familiares en este caso. Pues sí, esa es la misión, llegar a satisfacer a los clientes, ¿verdad? Nuestro último. Y por otro lado el reto de buscar trascender, que esto quede, que los nietos hablen de los abuelos fundadores y los bisnietos y en adelante. Yo creo que los dos retos clásicos es cómo movemos la economía en la empresa familiar, y el otro es la familia, ¿verdad? Como núcleo, y aquí se está notando muchísimo lo granítico que es la familia. Así es. Pues muchas gracias por habernos acompañado, gracias por habernos compartido su experiencia. Sabemos que están en este proceso de las juntas directivas, pero es muy, muy valioso conocer cuáles son las experiencias que ustedes tienen para que más personas entiendan que el tener una junta directiva es ayudarles a tomar mejores decisiones, a profesionalizarse en cuanto a tener decisiones colegiadas, y que al final se trata de también tener empresas que trasciendan en el legado de sus familias y que se mantengan y también vivir en paz como familia. Exactamente, lo más importante. Muchas gracias a ustedes, María Dolores y Chepe. Pero sí, otro de los objetivos es vivir en paz y todos compartiendo sabiduría, ¿verdad? Así que... Pues el núcleo familiar es lo más importante, y mantener la armonía, trabajando como empresa y como familia, pues yo creo que esa es mi meta, ¿verdad? Pues muchas gracias y muchas felicidades, y les deseamos muchos éxitos. Gracias. Excelente. Gracias por invitarnos. Chepe. Pues buenas noches a todos, muchas gracias por escucharnos y gracias a ustedes por venir y compartir. Gracias, Chepe. Muchas gracias a todos, gracias por haber compartido nuestra transmisión, gracias por sus mensajes, gracias por escucharnos desde diferentes lugares. Que tengan una excelente noche, nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.